Ruido en el dial. Bueno, vamos a arrancar este podcast. Estoy aquí con mi amigo Juanito, sí, de otro podcast llamado Jansen, de nombre Jansen. Ahora voy a ser el hippie. Ahorita les digo por qué. Va a ser más hippioso, ¿verdad? Más hippioso el asunto. Y bueno, antes de empezar el podcast estábamos hablando de las penurias de la vida, de los trabajos, sí. Pero pensaba yo, las penurias siempre han existido, las broncas siempre han existido, pero han de ver que hace 51 años había señoras broncas, ¿eh? Ah, sí, no. Entre la gente y el sistema, el gobierno, era una cosa increíble. Pero aún así, la juventud de aquel tiempo se dio el lujo, o qué pudiéramos decir, pues el gusto de unirse todos en un festival que se volvió histórico. ¿Qué más? Se volvió legendario. Y muy pocos, algunos hemos escuchado el nombre del festival. Ahorita les digo a dónde vamos a viajar a través de los sonidos o del ruido en el dial. Así es. Pero se volvió icónico, aunque muchos no lo vivimos. Hay muy poco material videográfico. Ya pocos sobrevivientes. Exactamente. De hecho, estaba recordando, en paz descanse, a un compañero que tuvimos en la escuela, al buen Joel Rosas, que le tocó vivirlo. Él sí fue. Paz descanse. Así es. Y así que, ¿por qué no viajamos a través del ruido en el dial o sintonizamos el dial? Ajá. Ay, qué formal me escuché. Hasta el año de 1971. Y en específico al 11 y 12 de septiembre de ese año, de 1971. Donde se escuchaba música como esta. Sí. Tenemos un listado. Y ahí lo van a ver abajo, ¿eh? Hay una banda que nosotros, bueno, ¿tú la entrevistaste, Geo? ¿Una de las bandas? Ah, sí, una de las bandas. Yo tuve el gusto, ¿qué? Se me va la palabra. El placer de entrevistar a una banda que es originaria de esta ciudad, pero que trascendió a nivel internacional. Los Duk Duks. Que también participaron. Bueno, ya para entrar de lleno, les hablamos del Festival de Avándaro. ¿Y qué más? ¿Cuál era? El nombre oficial era Rock y Ruedas Avándaro. 1971. Avándaro es una localidad, hoy es un pueblo mágico que está ubicado en Valle de Bravo, en el Estado de México. El Estado de México es un estado de México. De la República Mexicana. De la República Mexicana. Para los que nos escuchen, ojalá. Estaría chido que nos escuchan de otros países, sí. No, estaría muy padre. En otros países tienen, en vez de estados, les llaman provincias. Sí, es una provincia. Y en Costa Rica serían departamentos, cantones. Cantones, aquí donde vivimos nosotros, cantones como algo más de la casa. Me miras a tu cantón a tomar un café. Pero bueno, vamos al Estado de México, pero al año de 1971, 11 y 12 de septiembre. ¿Cómo nos veríamos nosotros? ¿Cómo te verían tus hijas? Primero te tendrías que quitar la ropa. Es correcto. El lente así chiquito, lente muy chiquito, sí. Una cintita en la cabeza, un morralito. Sí. Y poca ropa, o casi nada. Es que obviamente nos vamos al 71, estamos hablando de la época hippiosa, de la época psicodélica y de una época donde se pregonaba entre los jóvenes amor y paz. Pero eso chocaba con un sistema ya conservador, caduco, formal que no embonaba con las ideas de los jóvenes. Y ustedes dirán, ¿y por qué están hablando de política? Porque hasta la política, no solo por la censura, sino por uno de los actores del Festival de Avándaro, tuvo que ver. Yo no sé si al presidente del que les vamos a hablar le haya gustado mucho que uno de sus hijos dirigiera el Festival de Avándaro,
y tuvieron su banda de rock psicodélico. Ahorita les diremos quién es. Sí. Pero el Festival de Avándaro, para entrar en materia, fue como la respuesta a la influencia que se vivió en México de dos festivales legendarios en Estados Unidos. Uno, el de Woodstock, que en el 69 pues, tuvo su primera edición. Era todo hermoso, 500,000 personas en una granja en la localidad del mismo nombre. Un mundo de gente. Un mundo. Y luego en el 99, cuando cumplió 30 años, dijo mi compañero, todo se fue al bote. Sí, entonces la referencia era Woodstock. Y entonces aquí en México se quiso replicar, y yo soy de la idea de que aunque se quiso replicar, Avándaro se volvió único. O sea, no podemos decir es el Woodstock mexicano, pues como referencia tal vez, pero fue especial. Tuvo su toque latino, su toque más mexicano, más psicodélico, más blues. Entonces aquí se reunieron los chavos de todas partes, se hizo la invitación. Así es. Llegaron de todos lados, porque hay el dato de que los organizadores esperaban, imagínense, esperaban solamente a 25,000. Así es. Y unos datos arrojan que fueron 150,000, otros dicen que 200,000, 250,000. Imagínense 250,000 mexicanos unidos en un autódromo, porque era un autódromo, el autódromo de Avándaro en Valle de Bravo. Sí. Y como siempre sucede, imagínense que vamos caminando por esos terrenos, las almas juntas, los espíritus. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Cómo lo pudieras describir? Bueno, nada más para acabar rápido, ahora hay campos de golf ahí, entonces imagínense el clima, el pastito ahí, es muy muy padre. ¿Cómo dormirían 2 días? Pero ¿Cómo dormirían 2 días los chavos ahí? Se me hace que ni dormían. No tenían ni sueño. Pero fíjense qué curioso, a México siempre reaccionamos tarde. Cuando Avándaro se lanza, o dicen que va a surgir, no existía Televisa, existía lo que era Telesistema Mexicano, la fusión entre Televisa y el Canal 8. Por eso se llamaba El Chavo del 8, por cierto, un dato cultural al pie. Bien, entonces Televisa dijo, ¿y por qué no lo transmitimos en vivo? Una cosa novedosa, fantástica, nunca se ha visto. Woodstock, o el Festival de Monterrey en California, que también tuvo lo suyo, y también se lo llevó la trampa, ¿verdad? El Festival de Monterrey en California. Monterrey, hay un Monterrey en California, ¿eh? Sí, creo que tienen más agua que el Monterrey de México. Dicho eso, empezó la transmisión por radio y por televisión, y de pronto, santo Dios, 250,000 criaturas jóvenes, divirtiéndose en libertad, con muy poca ropa nula, con uso de drogas, de uso recreativo. Ahora le llamamos de uso recreativo o medicinal y música. Si yo les digo psicodelia, ¿qué se les viene a la cabeza? Yo le decía a Geo hace ratito, antes de entrar a este viajecito, que a mí me recuerda mucho a las computadoras. Hace algunos años tenían un programa, el Winamp. Unos colorcitos que se movían al ritmo de la música. Algo así era la psicodelia. Entonces se organizó o lo organizaron, imagínate, te voy a decir 2 nombres de quién estaba organizando. Y entiendo por qué estaba Televisa ahí, o bueno, el precursor de Televisa. Uno de los organizadores fue Luis de Llano. ¿Luis de Llano papá? Papá. Palmer. ¿Luis de Llano Palmer? No, se me hace que era Macedo, el hijo. El hijo. Sí, Macedo. Sí. Él todavía vive, de hecho andaba metido en unas broncas. En unas broncas ahí, por la poca ropa también. Entonces él fue de los que lo organizaron, y yo creo que por eso hubo ese conecte con Telesistema Mexicano.
Y el otro de los organizadores, no te lo vas a creer. A ver, digamos. Justino Compeán. Justino Compeán. Para los que no sean de México, Justino Compeán era el mandamás, el capo del fútbol mexicano durante mucho tiempo. Y entonces en una entrevista, Justino Compeán dice que tuvo que guardar, después de lo de Avándaro, tuvo que mantener un perfil bajo acerca de ese tema, no podía hablar mucho de eso, porque sí estaba muy penado, se volvió muy penado y muy tabú lo de Avándaro, al grado que dice Justino que se tuvo que ir a Brasil 4 años, se autoexilió, y cuando regresó siguió manteniendo un perfil muy bajo. Y dice, ahora que ya estoy viejo, ahora sí ya les hablo de lo que pasó ahí. Sí, yo creo que dice, pues ya no puede pasar nada. Pero yo me quedaba sorprendido el día que estábamos produciendo para este podcast, este episodio, porque uno le pone los motores de búsqueda, el más conocido motor de búsqueda que todos usamos, o la mayoría, le puse Festival de Avándaro. Y luego salen las preguntas. ¿Qué pasó en Avándaro? Y yo dije, pues, ¿qué pasó en Avándaro? No, los titulares de aquel tiempo están fabulosos, lo digo con cierta ironía, pero nos reflejan que los medios de comunicación impresos, sobre todo los impresos, ahorita vamos a leer un aquí encabezado. Tenemos uno, mire usted. Los medios estaban al servicio del sistema, del gobierno, de la dictadura perfecta. A ver, aquí está ese gatón, tradúceme. Dice, y es más que de un periódico, es de La Alarma, ¿te acuerdas de La Alarma? ¿Se acuerdan del periódico Alarma? Ahí salía lo insólito, ¿no? Era amarillista. El señor de los 2 cabezas. No, se estrelló un autobús y te echaban las fotografías del autobús estrellado con la gente ya colgando. Sí. Entonces sale en el Alarma y dice, el infierno en Avándaro, ese es el encabezado. Y luego abajo dice, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte. Imagínense, o sea, que se repita, por favor, que otra vez. Ponle drama. Y hago nada más así un paréntesis. Esto me lo contó mi papá. Y él se destornillaba de la risa cuando me lo contaba. Dice, para que vean que somos seres humanos. Sí. Pero lo que se ponía en los medios de aquel tiempo, si lo de ahora a muchos les asusta, los encabezados. ¿Cómo era, Geo, por favor? Sí, ahí les va. El encabezado dice... ¿Qué fecha? ¿De qué fecha es? A ver si dice la fecha. Si se alcanza a ver la fecha. Y luego, aquí dice, alcohol. Los cerveceros y alcoholizadores estuvieron de plácemes con el desbarajuste juvenil de Avándaro. Desbarajuste. La palabra de hoy es desbarajuste. La hierba del diablo. La hierba del... Es que estoy viendo la portada de La Alarma de ese año. Sí. De cuando cubrieron. Literalmente estamos viendo aquí la portada. Y no es broma, No crean que estamos inventando. No. Es que estábamos buscando la fecha y hallamos esos como... ¿Cómo se llaman estos? Como pequeños balacitos, ¿no? Ajá. O pequeñas portadas. Sí. Un cuarto de plana. Sí. Costaba $1.20. Mira, $1.20 La Alarma. Vean nada más. Y luego subrayado en amarillo con letra azul o negra. Otra vez, con letra negra, dice, el infierno en Avándaro. Dice, asquerosa orgía hippie. Asquerosa orgía hippie. O sea, la segunda palabra es orgía. Y no lo estamos diciendo nosotros. O sea, para que vean la línea que tenían los medios. Sí, no. Y el Alarma, O sea, no estamos hablando del Nacional, el Excelsior, no. El Alarma, que le encantaban esas cosas. Ajá. O sea, el Alarma se espantó. Y luego dice otra vez, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. Y arriba los cuartitos de... Dice, la hierba del diablo, los efectos diabólicos de la marihuana y otras drogas provocaron los desórdenes de los jóvenes. Madre santa. Impudicia. ¿Existirá? Impudicia es una como inmoral. Inmoralidad. Como viene de pudor, ¿no? Sí, como el pudor de vergüenza. Pero yo no lo había Impudicia.
La siguiente palabra es impudicia. Dice, mujeres y hombres de corta edad mostraron no tener vergüenza ni poder alguno, ni pudor alguno al desnudarse. Pero dice, hasta niños en la otra fotografía. Hasta niños. Dice, no conformes con su orgía de inmoralidad y vicio, los jóvenes dieron horrible ejemplo a los niños. No. Entonces, esa es una encabezada, una portada de una revista amarillista. O sea, sí. Más bien, yo creo que vendió bastante. Vendió bastante. No, pues Todo el tiraje. Si yo veo en cueriza, mugre, pelos, pues lo compro, ¿no? Sí. Deme dos. Aunque digan lo mismo, deme 2 o 3. La locura, dice esta, miren ustedes. Dice esta, a ver si se abre bien. Si no, nomás leo ese pedazo. Dice, la locura, hippies, droga, tumultos y música en el festival. Onda gruesa de 12 horas entre chavos y tortas. No sé por qué menciona. Onda gruesa. Onda gruesa. Era la jerga de aquel tiempo. Como decir... Pues están utilizando todo tipo de sustancias. Dice, y luego abajo dice, hoy será la carrera de autos, invasión de la pista. Porque han de saber ustedes que si seguimos caminando por Avándaro, por el club de golf Avándaro, antes había una pista de automovilismo. Por eso estaban asustados porque pues no iban a poder correr, ¿verdad? Era una cosa terrible. Y de hecho, en el 69... que fue el primer Woodstock, aquí, y de hecho eso sale, si ustedes googlean ¿qué pasó en Avándaro? Les va a salir muerte del piloto mexicano Moisés Solana en la curva del autódromo de Avándaro. 2 años antes ya. Y yo esperaba que me saliera pues eso que salió de mugre, pelos, Bueno, y ya yendo a la cuestión del festival en sí. ¡Ay, canijo! ¿Qué pasó? Ay, me eché la silla. Se rompió el palito. Bueno, ya hay efecto auditivo. Efecto auditivo y rotura aquí. Bueno, seguimos. Seguimos. Fue el espíritu de Gustavo Díaz. Por estar hable de él. Perdón, presidente, lo siento. No, señor. Podemos continuar. Muy bien. Volviendo a lo del festival, ya dijimos de los organizadores que esperaban X cantidad y se les desbordó aquello. Pero en las bandas que iban a actuar o que actuaron, traían un movimiento. Porque el rock, unos años antes, el rock era, por así decirlo, era muy suave. Muy suave. Venían de la onda del rock and roll, se hacían covers de las canciones del rock and roll que se hacían en Estados Unidos. Traducciones, más que covers, traducciones. Muy malitas, Muy Yo malas. he escuchado, hay una estación de radio aquí en las tierras medias, bueno, ahorita estamos en Avándaro, pero hay una estación que acaba de llegar aquí a donde vivimos Geo y yo, que te mezcla todo tipo de música. O sea, te puede poner una top 40, top 40 y te pone una de los 60. Y eran traducciones malísimas. Sí. Pero malísimas. Entonces, por ejemplo, era un rockcito bien light, que no le hacían daño a nadie. Y que el sistema toleraba por lo mismo, porque era inofensivo, ¿eh? Sí. Pero luego vienen unos chavos de Tijuana con un movimiento que volvió loca a la juventud. Lo digo entre comillas, porque más bien fue un despertar. Así es. Veníamos en Estados Unidos y en el resto del mundo la influencia de la psicodelia, del soul, del blues. De la música negra, en el buen sentido, así se llamaba. Sí, sí. Ahora le dirían música afro. Yo creo... Afroamericana. A ver qué pasa, a ver si no... No, a ver si ahorita no. Porque a veces se malentienden las cosas, ¿verdad? Pero era la música negra, era Muddy Waters. Así es. Era un blues muy padre. Y de hecho, ahorita en una de las rolas que les vamos a poner del Tri, tiene una base de blues. Sí. Unos acordes de blues muy que bueno. se nota. Sí. Que se nota. Sí cantaba Alex Lora, hombre. Chido, y chido. Y chido, Sí se la rifaba.
Entonces esas bandas que venían de Tijuana, algunas venían de Tijuana y había otra que se unió a ese movimiento. El movimiento se llamaba Sound Tijuana, o Sonido Tijuana. O Tijuana Sound. Que por cierto, la referencia también es que Carlos Santana salió de ahí, de Tijuana. ¿Quién no conoce a Carlos Santana? Él nació en Guadalajara, se fue a Tijuana y luego ya migró. Así es. De hecho es pareja de la baterista legendaria de Lenny Kravitz. Que tiene aquí el pelito. También afro. Entonces... Bueno, entonces ahí vamos viendo el movimiento. Entonces vinieron en el 63 a México Javier Batis, una banda que se llamaba Love Army. Bueno, ellos iban a estar ahí en Avándaro. Sí. Javier Batis, esa banda que les digo, Love Army, no pudo llegar a tocar porque tuvieron un accidente automovilístico. No me digas. Y entró al quite Duk Dux. ¿Pero fue accidente o el sistema se lo accidentó? Lo que leí es que era un accidente. Bueno, creo que sí, porque al final de cuentas no se imaginaron lo que era banda. Sí, llegaban en autobuses así, en camiones, a pie, llegaban de todos lados. Entonces fue aquello la locura, sí. Y se llenó. Y les digo, Duk Dux entró al quite, una banda que se llama Peace and Love, otra que se llama El Ritual, estuvo el Tri, que en aquel tiempo tenía otro nombre. Pero no me acuerdo el nombre, ahora le podemos poner cómo se llamaba el nombre. Señor productor, ¿quién nos produce? Nosotros mismos, pero qué importa, ahorita le tecleamos. ¿De quién? ¿Del Tri? ¿Cuál es el nombre completo? Porque no me acuerdo, no me puedo acordar. Es Three Souls of My Mind. Three Souls of My Mind, o sea, las tres almas. De mi mente. De mi mente. Sí, estaba medio volador el nombre, ¿verdad? Sí, pues de aquel tiempo. Y luego le cambió al Tri. A solo Tri. Y mucha gente dirá, no, pues solo tocaban Las Piedras Rodantes, o los que... No, ahorita vamos a oír. O Triste Canción de Amor. No, hay una muy particular que habla de la época, sí. De lo que eran las restricciones. ¿Y qué tiene que ver del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su afición por hacer rompecabezas, él mismo, su orden con la ropa? Pues que su hijo, Alfredo Díaz Ordaz, fue uno de los organizadores de lo que después se llamó la impudicia de Avándaro. O sea, estuvo involucrado en lo de Avándaro. Sí. Lo que en la calle no puedes ver, en tu casa sí. Lo has de tener. Yo creo que eso le provocó un problema muy grande. Claro, hay que decir, él era embajador, el papá, en España, cuando su hijo hacía el festival de Avándaro. Me imagino que alguien le debe haber hablado. Y ya no era presidente. Él terminó en el 70. Con una rechifla monumental en el mundial en el partido de inauguración del mundial del 70. Y en el 71 dijo el hijo, pues ya no está papá. Ahora sí. Me gusta la psicodelia, hagamos. Sí. Y formó dos bandas. Una banda que es la más conocida de la que hay material, que era Love Syndicate. Mira, vamos a esa, ahorita que mencionas a Love Syndicate, ya hallamos algo, yo lo quiero oír tantito. A ver, vamos a ver y lo vamos a dejar aquí abajo. Sí. Ojalá que en Spotify lo tengan. Bueno, tienen de todo, sí. En Spotify. Y si no, tratamos de conseguirles, de dejarles aquí el enlace en YouTube. Tenía la canción que Juanito y yo estamos oyendo, es de esa banda que se llama Love Syndicate, y la canción se llama Love Don't Go Away. Es rock psicodélico. Rock psicodélico. Desde que duraba 2 días la canción. Madre santa. No, ya es que en aquel tiempo, la de... El rock es largo. Ajá, la de Iron Butterfly, ¿te acuerdas? Iron Butterfly. Canciones que nada más cabían en un salo. Bohemian Rhapsody era también aquello, De aquel tiempo, Las introducciones muy largas. Las canciones de Yes también. Y ahí está cantando, ahí estamos escuchando la voz de Alfredo Díaz Ordaz. El hijo del presidente represor. Gustavo Díaz Ordaz. Mira nomás. Entonces, no se desesperen si abajo nada más oyen 30 segundos. De todos modos, incluyendo en su playlist. Y luego ya lo pueden escuchar de manera libre. En YouTube, como saben, no podemos pasar tracks completos. Pero les dejamos porque luego el ID no queremos tener broncas con el algoritmito. Exactamente. Pero vamos a dejar los enlaces, los nombres de las rolas en la descripción del podcast. Sí.
Pero tú, ¿para qué usarías esta rola de Love Syndicate en tu día? Está muy pacheca. Pero como las que vamos a oír ahorita. El Tri se quejaba de que esto era lo que se iba a escuchar y a ellos les caía el abuso de autoridad. O sea, el Tri ironizaba en su canción. Ironizaba y decía, ya el único que va a poder tocar es el hijo de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Así dicen el estribillo. El estribillo. Cuando la oigan, o sea... Digo, van a escuchar esto de Love Syndicate y van a decir, ¡ay, qué elaborado! Puedes recordarles a Cream, la banda de Eric Clapton, puede ser, sí. Ginger Baker y Jack Bruce. No, pero sí se le nota que está... No, a mí no me gustó, Juanita. No. Sí, es Alfredo. Está viajadona, pero... Está viajadona. Pero no es como lo que vamos a escuchar a continuación. Se las vamos a dejar para que la pongan en un playlist de depresión. Fíjate, yo apunté, ahorita que estábamos con los encabezados, apunté uno, fíjate, decía, musiquetes ridículamente vestidos y drogados incitaban a la juventud a cometer desmadres. Hombre, se podía usar la palabra desmadre. Eso es lo interesante. Bueno, en otros países. O desmanes, a lo mejor decía desmanes. Y quizá leímos mal. Pero es más o menos lo mismo. Pero en algunos países sí se usa la palabra desmadre. Todo se desmadra, ¿verdad? Aquí en México, donde estamos en este podcast, es una mala palabra. Solo déjame acotar una cosa. Ya cuando Telesistema Mexicano se dio cuenta de lo que se trataba, pero apágale. Aplicaron la censura, pero bastante gacho. Y de hecho trataron de borrar cualquier registro histórico del Festival de Avándaro. Así que a ver si no nos cae a nosotros, no sé, por la Liga de la Decencia, algún... Sí, y no nada más estaba transmitiendo en televisión, también en radio, y la aplicaron igual, porque llegó un momento en que toda la gente estaba cantando We Got the Power, o Nosotros tenemos el poder. ¿Y te imaginas eso en televisión o en radio? No era... ¿En aquel tiempo? Y ya estaba Siempre en Domingo. La gente nos va a odiar porque siempre hablamos de Siempre en Domingo, pero pues para gran parte de Latinoamérica se tuvieron que chutar 30 años de Siempre en Domingo, ¿verdad? Y 30 años de atraso musical y cultural. Y de muchas cosas. Sí. Porque mientras escuchaban Queen, se escuchaba cualquier banda, los Rolling Stones, los mismos Beatles, John Lennon de solista. Sí llegaban a México, pero de contrabando, cuentagotas. Sí, y depende al estado que llegaran, porque... Había estado donde nada más estaba... Yo creo que al norte de no México. Llegó nada. Y más bien, si llegaba al norte, llegaba, pero... A la frontera. A la frontera, y ahí medio bajaba. Al grado de que, les digo, una de las bandas, los Duk Duks, ellos son originarios de Durango, de donde somos nosotros, y nos sentimos muy orgullosos. Bueno, yo me siento muy orgulloso de que una banda de Durango haya llegado a ese nivel. Y él los entrevistó. Sí. Y dime por qué me suena de aquellas épocas, éramos jóvenes y no lo sabíamos. ¿Por qué me suena Jorge Batis? Algo hicimos con Jorge Batis. Javier Batis. Javier Batis. No sé si vino aquella vez que entrevisté. Entrevisté al Borrego. Al Borrego, ¿verdad? El buen Borre. Y qué interesante debe haber sido para los Duk Duks. Aquí en Durango hay un teatro emblemático, que es el Teatro Ricardo Castro. Sí. Que le ha pasado de todo en la historia. Incendio, de tocar en Avándaro, de tocar en los bares. Los Duk Duks fueron reconocidos un montón de años después y tocaron en el Teatro Ricardo Castro, y ahí fue cuando los entrevistaron. Así es, y ya estaban grandes, ya eran leyendas. Ya eran leyendas, y hablo de que hace 10 años o más. Pedrito de la Garza debe ser de la época también. Sí. Entonces Avándaro dejó huella, aunque el sistema trató de hacerla olvidar, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de esas bandas, pues hicimos un compilado de algunas de ellas, o de las canciones, o de alguna canción que nos recomendaran de esas bandas. Entonces, por ejemplo, había una banda que se llamaba El Ritual, y nos recomendaron una rola que se llama Easy Woman.
Vamos a ver. Easy Woman, ya con yo creo que no hay necesidad de hacer la traducción. Pero la rola me gustó mucho, nada que ver con la de Love Syndicate. Con la de Love Syndicate. Perdóname, yo sé que eso no lo vas a poder olvidar. Pero bueno, es que había que oír quizá requiramos terapia. Había que oírla para sacarla del sistema. Eso sí, para que vean, muchachos, es ruido en el dial. Sí. Ándale, mira, suena bien. ¿Por qué me recuerda? A Deep Purple en los teclados. Exactamente. Y es psicodelia. Tipo, así como... Y miren la guitarra, aunque parece que se escucha en segundo plano, está muy padre. Es que me quité un audífono. Se quitó esto muy... Cantaban en inglés porque el rock al norte del país estaba más influenciado, sobre todo en las fronteras, y mejor cantaban en inglés. ¿Será por eso que le llamaban música chicana? Sí, también se le llamaba movimiento chicano. Ya hace rato, hace unos días, yo venía de mi vida real, y mi taxista escuchó una de esas traducciones de las que hablábamos hace ratito, y me dijo... ¿De cuál? ¿Alguna moneda en inglés? Que la canción y decía, música chicana, Juan. Juanito, música chicana, y yo me quedaba... Se quedó el término. Se quedó el término. Entonces, ahí tenemos al ritual. Se los vamos a dejar ahí a mí me gustó. Me gustó bastante. Me suena, me gusta. Para esta ¿para qué la usarías? Que platiquen. Para ir caminando en la calle o llegar a nuestra vida real. Con unos pantalones de aquella época. Hombre. Unos acampanados, pero así de rayas. Había unos así de colores. Digo, no para ventilar lo unas patillotas. Sí. Sí, y luego... ¿Qué sigue, Geoplan? La División del Norte era otra de las bandas que tocó. Y no tiene nada que ver con el General Villa, nada más era el nombre, pero qué ingenioso, ¿no? La División del Norte. Digo, así atraías clientes. Oye, esas trompetas. Es como que... Es como jazz, ¿no? Jazz o se me figura... Jazz. Funk también. Es funk. Sí. Y ya lo estarán ustedes oyendo. Son 30 segundos, pero luego entran las trompetas. De los 70. De los 70. Y la canción se llama Baby Don't Let Me. No me dejes. Y también es en inglés. En inglés. O sea, y a mí me sorprendió porque cuando empecé a oírlas dije, pues van a cantar en español. No. Esto hubieras podido escuchar Siempre en Domingo. No, ¿verdad? No se oye ni ahora, Juanito. No se oye. Es para que vean las secuelas que dejó Siempre en Domingo. Sí. La enfermedad. Porque incluso aquí en nuestra ciudad hay estaciones que tocan música vieja lo digo con respeto, música de hace 40, 50 años. Vamos a ponerle... Pero nunca ponen esto. Oldies. Ajá, oldies. Música oldies, pero... ¿No ponen esto? No. Esto... Y luego oye el inglés. Sí. No, es muy, muy bueno. Esta sí no me gustó porque es de lo que hablábamos hace un rato. Es una balada de aquel tiempo. La banda se llama Los Jackie. Vamos a ver a Los Jackie. Y la canción se llama Teresa. En lo que nuestro operador, o sea, nosotros mismos ponemos la canción. Incluso no la encontré en Spotify. No. Pero a mí no me gustó. No la encontré. A lo mejor no la van a hallar en esa lista. ¿Es la de tus ojos? Se llama Teresa. Teresa. Los Jackie. Es balada. Perdón por el silencio, pero... No, sí, es que nos quedamos impactados. Esas baladitas. Es de como tipo baladita Leo Dan. Ándale. Tipo Leo Dan, tipo Manolo Muñoz. César Costa. Exactamente. Y luego, Dios, sale una más. El video, espero que no salga la canción. Hecho, creo que es de una sale una monja. ¿Pero por qué sale una monja? Porque yo creo que debe ser Teresa, Juanito. O sea, como que Teresa estaba indecisa. Ajá, entre que dejaba los hábitos y se iba con... O se iba con el que le cantaba a Teresa. Ajá. Muy bien. ¿Saben?
¿De qué me acordé? Hay una película, y perdón por la digresión tan gacha que voy a cometer. Hay una película de Cantinflas que es el doctor, el señor doctor, o no se crean, el policía, el 777, y entra él a un bar existencial y se pone a bailar. Sí. Pero chidísimo, ¿no? Empieza... como que satiriza esa época, ¿verdad? Sí, y satiriza la represión, porque luego les cae la redada, así como si fuera grupo terrorista. Él es policía encubierto. Él es policía encubierta. y te digo, lleva de esos pantaloncitos así. Entubados de rayas. ¿Cómo cabían en esos pantalones? Mis respetos, ¿eh? Tenían un metabolismo fantástico. Sí, pues son chavos de entre 15 y 20 y tantos, pues sí. Y aquí con el permiso de mi compañero, antes de entrar a grabar, hablábamos de... Ya, que se vaya Teresa. Ya como sí, por favor. Teresa, decídete Teresa, por favor. Adiós, Teresa. ¿Qué estoy escuchando, Geo? Platícame. Esta banda se llamaba Peace and Love, o sea, en el nombre ya lleva todo, ¿verdad? Esa tampoco requiere traducción. Y la canción, a ver si no me... Se llama Marijuana. Lo digo así, María así Juana. No vaya a ser que... No vaya a caer aquí el sistema. Pero es María Juana. También tiene una intro así un poco larga. Festiva. Se oyen aplausos y que parece como fiesta que de fiesta mexicana, ¿no? Ajá, como que están en una fiesta donde empieza a haber mucho humo, ¿eh? Muy bien. Mucho humo. Una curiosidad. Hay varios PDFs que hablan de Avándaro. Y me llama la atención que se volvió un fenómeno de investigación social. Sí. Y dicen, fue la primera vez que los jóvenes mexicanos experimentaron la colectivización. Sí. O sea, yo nací en el 82, 11 años después. Sí. Quiere decir que no se juntaban los muchachos. O sea, como que estaba medio prohibido, te asustaba. Y más después de lo del 68. Sí, quedaron todos ciscados. Sí. Por las dos cuestiones, el jueves de Corpus. Y la matanza del 68, 2 de octubre. Diciendo. Son antecedentes. Es historia. Es que es historia. Y llega a Avándaro y vuelve a romper todo. Sí. Y mucha gente ha crecido pensando que solo existe Vive Latino, el Festival Pal Norte, el Capital. Es que tiene un nombre de una cerveza, por eso no les puedo decir así, pero es el Capital Festival. Pero este fue el inicio, Avándaro. Sí, o sea, Avándaro se atrevió, por así decirlo. Una letra muy profunda, digo, por cierto, de la rola que estoy escuchando. Para que la escuchen, a los Peace and Love. Sí. No dice mucho. No dice mucho, pero va al punto. Porque yo quiero hacer énfasis en el antecedente. Imagínense que en 1968 hay una matanza de jóvenes. Sí. Por el gobierno, o sea, así es. Orquestada por el gobierno. De la cual nunca se arrepintió el presidente Díaz Ordaz. Y luego en el 71, en el mismo año de Avándaro, hubo unos meses antes, fue en marzo, en junio. Corpus cae en junio, creo. No sé, no tengo mucho antecedente de esos. Hay otra matanza en la Ciudad de México, las dos son en la Ciudad de México y son atroces. Y que en septiembre del 71, apenas un par de meses, 4 meses más o menos, se organice un concierto con 250 mil personas, es un logro. Es un logro. Es una muestra de rebeldía. Y de unión. Por ejemplo, en Argentina, en el 76 llegó la dictadura y ahí se prohibía a rajatabla militar todo lo que tuviera que ver con la palabra Cuba. O sea, los libros de cubismo. Se quemaron los libros de cubismo. Sí, ¿Me cuesta entender eso? De cómo incluso el gobierno se vuelve... Exactamente. Censor. Sí. Y te dice que hay que escuchar, cómo vestirte, cómo cortarte el pelo. Y esto viene a cuento porque ahora, en estas épocas, estamos discutiendo si los niños deben llevar el pelo largo o no a la escuela. ¿Qué otra cosita vamos a escuchar? Ahora sí vamos a llegar. Bueno, si quieres cerramos con la del Tri. Voy a poner al Tri, pero ¿la dejamos al último? La dejamos al último para que entiendan nada más de lo que hablaba Alex Lora y Chela Lora. La que sigue se llama Avándaro y es de una banda que se llama Tinta Blanca, o se llamaba.
a esta banda sí la he escuchado o la he leído en alguna historia. Tinta Blanca. Sí. ¿Son de esa época? De esa época más o menos. No tenía referencia. Ey. Bueno, aquí tenemos un... Alárguele, productor, alárguele. Ahora sí. Tinta Blanca. Órale. Me gusta. Se oye padre. Ahí para que la oigan también allá abajo. A veces las intros... Como de película del santo, ¿no? Así que cuando el santo iba en su carro... En su carro plateado. Exactamente. Creo que era un Corvette. Y se iba a pelear con las Frankenstein. Es que era la música, así era la música en ese tiempo. Exactamente. Para los que no saben quién es el santo, que creo que todo el mundo sabe o tiene referencia, que era un luchador ahí medio interesante, Rodolfo Guzmán. Se volvió mítico. De Tula Hidalgo, que hacía películas y se peleaba con las momias, con Frankenstein, con Blue Demon. El santo está como para un podcast. Sí, el santo, exactamente. Y les vamos a contar cómo era la estética y la... Yo tuve mi monito del santo. Sí. Yo tuve mi monito del santo, en serio. Pero bueno, volviendo a la rola, se llama Tinta Blanca la banda, a Vándaro, o sea, hace homenaje. Vaya. Pero son rolas muy energéticas, o sea, sí. de riff muy energético, no hay... Sí, es de entrar con la trompeta. Exactamente. De festiva. Mezclar con la trompeta, que es lo más interesante. Ahora casi no se escucha esa música y eso que es como decir, es que ya no se escucha nada. Bueno, es que yo todavía era de la generación de un canal de videos, cuando ese canal de videos pasaba música. Todavía era música. ¿Qué te puedo yo decir? Pues, ¿Qué vamos a escuchar? La que sigue se llama El Amor. Y es de una banda psicodélica que se llamaba We Sing Together o Nosotros Cantamos Juntos. We Sing Together. Y también es psicodelia. De hecho, la canción dura 9 minutos con 52 segundos. 10 minutos de 10 minutos de música. Acuérdense que antes las canciones de rock eran largas. Sí. De hecho, Escalera al Cielo, Stairway to Heaven, dura 10 minutos en su versión original. Sí. A mí me gusta. ¿Oíla, Juanito? Vamos a hacer un pequeño silencio. Sí. No nos hemos ido. Me gusta. Me gusta. Y sí se avienta como 4 o 5 minutos de instrumental, o sea, sí. Puro instrumento, y ya como por ahí del sexto entra una voz. Aquí, digo, si alguno de ellos les pudiera preguntar es, ¿cómo les llegaban las influencias sin que el sistema se las, se las quitara? Es que yo pienso que, por ejemplo, al ser un movimiento norteño y fronterizo, sí. La música llegaba como la fayuca, Juanito, como la mercancía. Sí. Es que fíjate que yo iba a decir esa palabra. Vamos a usar fayuca. La palabra de hoy, bueno, ya les pusimos muchas hoy. De tarea. Pero fayuca era para la persona que se dedicaba a vender de manera poco decente. Artículos electrodomésticos, sí, cigarros. Era traer mercancía de Estados Unidos y pasarla por la frontera brincándose las aduanas. Porque en México o no llegaba o era muy escasa, entonces sí, esa era la fayuca. Viva la economía sumergida o el black market. El black market, así es. Entonces, es lo que te digo, Juanito, también la música brincaba así y se quedaba primero en la frontera y luego iba bajando al grado de lo que te decía hace rato. En 1963 se viene el movimiento chicano o el movimiento Tijuana, el sound Tijuana. Porque mucha gente confunde lo chicano con la música regional mexicana, para ponerle una etiqueta que todo el mundo entienda. Que aquí donde vivimos se le llama música grupera. Sí. Un día les explicaremos música grupera. Y este podcast surge porque esto es justo lo que no se escucha hoy en el dial. Sí. Porque quizá... Probablemente en algún momento, alguna estación en el pasado. Sí. Yo me imagino que quienes pudieran haber puesto esta música sería alguna estación universitaria. Más o menos. Pues de hecho, el rock, y después hablaremos de eso también en otro episodio, el rock empezó como algo universitario, en las radios universitarias que siempre estaban a la izquierda del dial. Precisamente. Y no nos estamos robando ningún nombre, porque ya existía desde antes. Sí.
Pues entonces, bueno, eso es Avándaro, esa es la huella de Avándaro. Y aquí estamos buscando más rolitas. Les vamos a dejar la última. Esta es. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. O sea, el nombre lo dice todo. El nombre hace como que acordes de blues básicos. Hace el condensado de todo lo que estamos platicando. Escuchen la letra. Escuchen a Alex Lora. Escuchen la voz joven de Alex Lora. Y lo que dice. La referencia del hijo de Díaz Ordaz. Ahí está el blues, miren, ahí está el blues. Y el recadito que le manda a Alfredo Díaz Ordaz. Vivir en México es lo peor. Vivir en México. Nadie puede protestar. Lo llevan a encerrar. Sí. ¿Todavía? Todavía. Todavía, sí. De pronto me ofusqué. No ha cambiado mucho. No, líos con la autoridad nadie, ¿no? Nadie. Muchos azules. Azules, era la policía, me da urticaria los azules. Sí, la policía, no hay otro azul, no. Las tocadas. Ahí habla. Sí, ya. Los hoyos funky, ¿te acuerdas? Sí, los hoyos funky. Ahí estaba el Chopo, el mercado del Chopo era un hoyo. Sí. Es decir, después de Avándaro, la juventud se fragmentó en varias subgrupos, que ahora los jóvenes dirán eran las tribus urbanas. Tribus urbanas, pero a la par el gobierno se volvió más perseguidor, más opresor y prohibía los toquines de rock, los conciertos. Sí. Entonces se crearon los hoyos funky, donde tocaban, pero bien subterráneo, bien que nadie se enterara más que los que fueran a... De hecho, muchas de las bandas como Caifanes, que eran antes los rostros ocultos, no eran los Caifanes, empezaron en un hoyo funky. Sí. Café Tacuba empezó en un hoyo funky. Sí. Y eso que Café Tacuba ya es un poquito más light de lo que era. Sí. Pero eso es Avándaro. Y dice el Tri, y las tocadas de rock ya no las quieren quitar. Sí. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Ese verso está Ese verso es genial, Sí. Vivir en México es lo peor. Madre santa. Y bueno, el Tri es un sobreviviente de Avándaro. Ya el señor es ya una leyenda, ¿no? Si nos llega a escuchar, señor Alex Lora, un saludo. Pues no le prende la video porque no se está viendo, pero ojalá le guste el podcast. Mejor prenda la compu. Prenda la compu, prenda su cel y pongas el podcast de Ruido en el Dial. Pero esto es lo que decimos. Cultura, todo cabe en el dial. Antes no todo cabía en el dial. De hecho, donde vivimos, cuando uno pedía una canción de rock, de los 2000 o 99, te la ponían a las 10 de la noche. ¿Dónde la pedías, Juan? La pedía en una estación que se llamaba, ahora se llama Más Pop, ¿te acuerdas? Más Pop, Radio Variedades, la XSK, ya no me... Sí. La 620 le decían antes, ¿no? Sí. Pero sí, había un locutor, Abel Vázquez Pacheco, que uno le pedía la rola. Sí, te la pongo a las 10 de la noche. Sí, porque todavía se venía arrastrando esos tabús. Lo que decía tu mamá hace rato. Exactamente. No, sí, o sea, la verdad. O sea, el rock era pecado. Así. El rock era pecado. Vestirse mortal. De tal manera de diferente manera era pecado. Y el gobierno sí controlaba qué pensabas, qué consumías, qué leías. Y ¿sabes qué? Perdón. El gobierno hasta tenía miedo que por medio del rock se metieran los comunistas. Exacto. De hecho, Díaz Ordaz le tenía terror a los que se metieran a que Cuba llegara y nos colonizara. Bla, 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 digo, etcétera. Solo un dato cultural. Sí, son respetables las ideologías. Algunas ya están muy... anacrónicas. Así es. Aquí hemos hablado de monarquía, de ciudad gótica, de Avándaro.
democracias. Democracia. Yo siempre que digo democracia lo pongo entre comillas, ¿eh? Vamos a hablar, así, no lo estamos ya. Bueno, y acuérdense que sigue la votación abierta. ¿Quieren ver la caripela rubia de este servidor, los ojos azules? El buen porte de mi colega aquí presente. Sí, soy inglés. Es inglés, por eso dijimos que la monarquía, y por eso su hija le preguntaba, explícame la monarquía, papá, explícame cómo es este asunto que no sabemos. Pues sí. Pero esto es Avándaro, esto fue Avándaro. 51 años, ¿eh? 51 años. Más, ahí nomás. Yo ni había nacido, hijo. Me faltaban 11 años para nacer. Y bueno, es 2022, se cumplen 51 años, se quiso hacer el aniversario del 50, pero se atravesó la pandemia. La pandemia. Pero ahora con el 51, estaba yo leyendo que con el aniversario 51 van ahora sí a tratar de hacer un concierto. Incluso en varios estados de la República van a hacer conciertos homenaje. ¿Crees que llegue por acá eso? Ojalá que sí. Le voy a preguntar a Rogelio, al PPR. Al PPR, a ver qué nos dice. Ojalá que sí. A ver si en las tierras medias. Entonces, algo que se me hizo interesante es que Avándaro se volvió una leyenda. Sí. Incluso para nuevas generaciones, porque había el dato de que muchas bandas actuales de todos lados de aquí de México se querían apuntar para participar en esa remembranza de volver a ser Avándaro. Avándaro. El Woodstock Dogs no funcionó. No, la verdad. Woodstock en el 99 fue un verdadero desastre de organización. Fracaso. Y de delitos y de excesos. Ahí sí. Y quizá en Avándaro también, pero ahí sí y quedaron grabados en Woodstock 99 la sangre. Ya color, ¿eh? Ya color, sí. O sea, estamos hablando del 99 como si fuera el 1950. Sí, o sea, aquí sí se intentó hacer Avándaro 2, sí, pero estaba muy fuerte la represión. Y según cuenta Chela Lora y Alex Lora, Chela Lora es la esposa de Alex. Adoptó obviamente el apellido del señor, pero cuenta Chela Lora que incluso ahorita que hablábamos de los hoyos funky, para organizar esas tocadas clandestinas se pegaban los carteles en lugares muy peligrosos y muy clandestinos también, y cuidándose siempre de los azules, de la ley, de las redadas, y se evitaba utilizar en la propaganda utilizar el nombre Avándaro para que no les fueran a caer. Entonces le pusieron el toquín de aniversario del rock mexicano o del rockero mexicano, no me acuerdo, del rock mexicano, y así se llamó varios años. O sea que sin querer Avándaro se volvió la referencia para el nuevo o el verdadero rock mexicano. Por eso muchos de los que nos gusta el rock y los que decimos que el rock es una forma de vida, sí, hasta te sientes clandestino. Sí. O sea, te sientes clandestino. A mí me pasa, por ejemplo, ahora que cambié el look, que lo cambié, no drásticamente, pero le puse algunas adiciones, la gente se sorprende con una barba larga, con un aretito, o sea, como que todavía siguen esas estigmas de... Sí, o sea, incluso si te preguntan, ¿tú eres rockero? Sí. Y te lo preguntan con un asombro, ¿eh? Sí, con un asombro de... ¿En serio? Si te gusta esa música... ¿Tú vas a eso? Entonces, ¿eres satánico? Cuando tú les dices, que te preguntan, ¿qué música te gusta? El rock. Pesado. Sí. Una cosa, o sea, hay rock de todo, y la verdad, no hace mal escuchar rock, y que la gente pueda escuchar rock, porque el rock explica, y la música en general explica muchas de las cuestiones que vivimos hoy en día. Pero bueno, son épocas, son historias, son momentos, ¿no? Así que muchas gracias. Ya nos aventamos 66 minutos de podcast. Pero ojalá les guste el playlist. Ojalá interactúen con nosotros en nuestra fanpage. Sí. ¿Cuál es nuestra fanpage? Diles, compañero. El de ¿Ruido? En Ruido, en el dial, en el Facebook. Dice. En el Facebook. Sí,
En el Facebook. Ahí estamos. La cajita de comentarios. Sí, hay. Si YouTube ID no tiene otro inconveniente, ahí nos van a encontrar también. Sí. ¿Cómo? Ruido en el Dial. Ruido en el Dial también. En el Dial. O sea, YouTube es Ruido en el Dial. En Spotify nos buscan por Ruido en el Dial. En Facebook también. En Facebook incluso vamos a subir pedazos de los podcasts. Vamos a hacer reel. Así que ustedes, y también decidan ustedes, ¿quieren que estas bellas caripelas, caritas, se vean o solo la voz? Ahorita estamos puro audio, pero sí pretendemos ahí, sí tenemos los recursos, pero ahorita estamos calando. Sí, nos estamos dando un cáliz. Así es. Y así podemos viajar y llevarlos a Ándaro, a Ciudad Gótica. A Inglaterra. Ya los llevamos a Inglaterra. Viajamos por el río Támesis, literal, acompañados con Johnny Rotten y Sid Vicious. Estuvo muy bueno, me encantó ese. Vamos a hablar de un género de musical y moda y ropa. Ah, sí, porque eso es lo chido de Ruido en el Dial, que nos vamos atrás y luego regresamos al presente y vemos lo que está pasando actualmente, que lo que pasa actualmente viene de la mano con lo que sucedió antes. Sí, o sea, pero nada sale de la nada, espontáneo. No, y la verdad, no les vamos a contar de lo que sigue en los próximos episodios, pero cuando les hablemos de moda y música, se van a sorprender. Sí. Pero todo tiene un porqué y todo cabe en el dial. Así es, entonces como todo cabe en el dial, qué bueno que nos acompañaron, nos oímos en el siguiente episodio y recuerden, sigan y seguimos haciendo ruido en el dial.